Israel destruyó todas las capacidades nucleares que tendría Irán. No, para nada. La planta de Fordow, que es donde se supone que está la mayor cantidad del uranio enriquecido, no se había declarado. Israel tiene plantas de enriquecimiento de uranio. Las armas nucleares de Israel no son de uranio. El uranio que sirve para producir una bomba, que es el uranio 235. ¿Qué peligro hay que una bomba perforante o que una explosión llegue a esa reserva? Si una bomba llegara ahí, Bueno, Israel e Irán están en medio de una escalada y un conflicto que tiene al mundo en vilo porque la protagonista es la bomba atómica. Hace un rato me llegó a mi chat de amigos una pregunta de uno de mis amigos que decía: ¿hay que empezar a comprar estas cosas? Y me manda la foto de una máscara para protegerse de la radiación. ¿Se llega a ver? Está medio fuera de foco, pero bueno, $13, no creo que funcione demasiado, ¿no? Este tipo de preguntas, este tipo de conversaciones empiezan a proliferar en los chats de toda la gente que ve con inquietud lo que está pasando en el mundo. Por eso mismo es que hice este video y con esta urgencia. Esta introducción será mucho más corta que las que hago en general porque es un tema urgente y que preocupa a mucha gente. Para atender esa preocupación y para aportar información sobre un tema tan delicado como el peligro nuclear, es que hice la entrevista del día de la fecha, que debo decir es una entrevista que engalana a este canal. Me enorgullece mucho poder tenerla acá en Under Periodismo. El contexto es la escalada que está habiendo entre Israel e Irán. Israel ya sabemos que lanzó su campaña para destruir el plan nuclear de Irán. Y si quieren ver un video más detallado al respecto, pueden ver este de acá, que hice 2 videos para atender la cuestión en profundidad. Pero en el día de hoy vamos a atender específicamente la cuestión nuclear. ¿Qué pasa si Israel bombardea las reservas de uranio enriquecido de Irán? ¿Puede explotar todo y generar una reacción nuclear? ¿Estamos ante el riesgo de que se repita algo como la tragedia de Chernóbil? ¿Cómo funciona una bomba nuclear? ¿Qué es el uranio enriquecido? ¿Cómo se enriquece el uranio? ¿Qué es el plutonio? Y una cuestión más que estaba justamente debatiendo todo el mundo. ¿Cuán cerca está o estaba Irán de llegar a tener una bomba nuclear? Y si la consiguiera, ¿cómo se lanzan? Una vez que la tiene, ¿ya es imposible interceptarla? ¿O se puede hacer algo para evitar que una bomba nuclear lanzada llegue a su destino? Bueno, todas esas inquietudes las vamos a evacuar en el día de hoy para terminar el día probablemente un poco más tranquilos en algunos aspectos, un poco más asustados en otros. Bueno, sin más le presento a mi entrevistada del día de hoy. En América Latina hay 2 grandísimos expertos en energía atómica. Uno es Rafael Grossi, argentino, que es director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, la OIEA, que es protagonista por estos días porque es quien está auditando e investigando el proceso de Irán en su camino nuclear. La otra experta, máxima experta, que es justamente amiga de Rafael Grossi por caminos paralelos, es Irma Argüello, mi entrevistada del día de hoy. Ella es física, por lo cual conoce la cuestión nuclear desde la técnica, desde el estudio más de las ciencias exactas, pero además es experta en seguridad internacional y la fundadora y presidenta de la Fundación NPS Global, la Fundación para la No Proliferación Global. Se dedican básicamente a estudiar, a hacer análisis, a hacer reportes, consultorías y tratar de trabajar, bregar por la no proliferación de armas nucleares en el mundo. Dedicó su vida básicamente a la cuestión nuclear y, como dije antes, me engalana siendo mi entrevistada en este canal. Hora de mover las piezas. Antes de ir a la entrevista, le pido por favor que se suscriban al canal, le ponen clic a la campanita para estar al tanto de todos los videos que hacemos en este espacio. Tratamos siempre temáticas sobre el mundo, muchas veces en territorio, yendo al lugar donde suceden las cosas, y muchas otras con entrevistas a expertos o expertas, como es el video del día de la fecha. Ahora sí, entonces, vamos a la entrevista con Irma. Bueno, Irma, muchas gracias otra vez por atenderme. Yo siempre digo, 2 expertos en asuntos nucleares en la Argentina, ¿no? Uno sos vos, una sos vos, el otro Rafael Grossi. O sea que en Argentina, en la cuestión nuclear, somos bastante, en cuanto a cerebros que lo piensan, bastante líderes, ¿no? sí, salvando las distancias y la hermosa carrera internacional de Rafael, que es amigo mío por otra parte, y que ha trabajado con nosotros al principio, cuando estaba en Buenos Aires, en nuestra fundación, en el PS Global, ¿no? Ha sido uno de nuestros mentores mayores desde el principio, hace 18 años te estoy hablando. Creo que sí, en la realidad muchas veces nos hemos encontrado
en el mundo los dos solitos, ¿no? Representando a Argentina. Él por el lado de la diplomacia y yo por el lado de las organizaciones no gubernamentales. Así que, bueno, es verdad lo que decís. Bueno, vamos a hacer hoy obviamente cada vez que se despiertan las alertas nucleares, o como en este caso se habla tanto de la cuestión nuclear, hay muchísimas cosas que los que no somos expertos no sabemos, entonces quiero hacer una pequeña conversación. En algún punto va a ser muy introductoria, te voy a preguntar lo que todos nos preguntamos de las cuestiones nucleares y que solo vos sabés. Eh, Bueno, adelante, adelante. la primera es, Israel destruyó todas las capacidades nucleares que eh, tendría Irán para utilización no pacífica. No, para nada, para nada. Israel, ¿cómo te diría? Las capacidades nucleares de Irán desde hace muchos, muchos años están muy bien protegidas, dentro son subterráneas, están metidas en montañas, y Israel no tiene la capacidad en cuanto al armamento para realizar acciones que destruyan estas capacidades. Lo que ha hecho son incursiones terrestres de superficie, pero eso no implica que donde Irán tiene las centrífugas, que es entre 80 y 100 metros bajo tierra, se haya destruido nada. Y ahí a Israel lo que le falta es una munición particular que se llama GBU 57, que es penetrante y que puede llegar a esas profundidades, que se llama algo así como Massive Ordnance Penetrator, ese es el nombre, o MOP, así se lo llama en inglés. Las bombas perforantes, Bueno, esa bien. capacidad, ¿cómo? Las bombas perforantes. Las bombas perforantes, que esas las tiene Estados Unidos y Israel siempre se las pidió y Estados Unidos nunca se las entregó. ¿Cómo Porque ahí funcionan? sí. Bueno, esas funcionan de dos maneras. Por un lado tienen una cabeza de penetración, bueno, son bombas de 13 toneladas, pensá vos en la dimensión, ¿no? Entonces tiene una cabeza de un material muy duro para poder penetrar y un poder explosivo una vez que ha penetrado que termina de romper todo ahí adentro. Entonces, eso es una capacidad que, si bien Trump le ha dado, o Estados Unidos también en el pasado, algunas de menor poder, no la necesaria como para llegar a afectar las instalaciones subterráneas de Natanz y Fordow, prácticamente, que son donde se enriquece uranio en Irán. Netanyahu dijo que destruyó la instalación de Natanz. ¿Vos decís que solo destruyó la superficie? No la... Lo... Claro, porque cuando hay un conflicto armado de estas características, las declaraciones, viste, también se acompaña todo por una guerra de palabras. Entonces, son declaraciones, cada uno es más o menos como cuando termina una elección y todos dicen que ganaron. Eso lo conocemos. Pero del dicho al dicho hay mucho trecho. Y la verdad sea dicha, que todos los elementos de juicio más serios que tienen y más neutrales, que son los del Organismo Internacional de Energía Atómica, indican que esas instalaciones todavía no han sido destruidas. Precedido justamente por Rafael Grossi, el argentino del que hablábamos recién. La Sí, que por organización. supuesto está teniendo, te diría, muchísimos problemas con Irán, porque acá yo quiero hacer de entrada, Joaquín, una aclaración que es fundamental. Porque en general cuando se ven estos reportajes, lo que se plantea es, bueno, está de parte de tal o está de parte de cual. En realidad nosotros lo que hacemos es tratar de hacer un análisis neutral y poner los puntos contra de cada cosa. En principio lo que te diría que Irán es un estado sponsor del terrorismo internacional, es un Estado que desde el punto de vista nuclear ha transgredido incontables oportunidades, sus compromisos internacionales. Entonces, eh, todo lo que yo diga a continuación respecto de la ilegalidad de este acto de Israel, no es para defender a Irán, sino para defender al sistema jurídico internacional
que es lo único que mal o bien nos está sosteniendo hasta el momento para no convertirnos en un estado de naturaleza donde es todo contra todos y prevalece el uso de la fuerza. Entonces, la realidad es que Irán es un estado transgredido y dicho sea de paso, el día 12 de junio, o sea, un día antes del ataque, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica fue muy contundente en su resolución, basado en lo que es el trabajo de los inspectores de lo que pudieron hacer y no pudieron hacer el OIEA en Irán, respecto de todas las transgresiones a sus compromisos, que tiene que ver con actividades no declaradas, con materiales que no le cierran los números en cuanto a las cuentas de cuánto material tendría que haber y no hay, o encontrar trazas de materiales de uranio apto para hacer armas, de uranio altamente enriquecido, en otros lugares que no están declarados. Bueno, esto ha sido una constante respecto de Irán y de sus transgresiones. O Y sea, total, un día antes se había denunciado que Irán no estaba cumpliendo con sus acuerdos. quizás como nunca se había hecho de manera tan contundente en los últimos, te diría yo, 20 años. Ok. Porque ya te digo, acá pasaron, hay una larga historia con Irán, ¿no? Entonces, la planta de Fordow, que es donde se supone que está la mayor cantidad del uranio enriquecido, que esa es la que está más profunda, digamos, metida en una montaña, cerca de Qom. Bueno, esa planta no se había declarado, y directamente no la había declarado y se encontró, entonces tuvieron que reconocer que la tenía. De ahí en más nos podemos imaginar cómo trabajan ellos. Ok, o sea, el uranio enriquecido también lo tienen bajo tierra. Sí, sí, claro, por supuesto. El uranio tiene las centrífugas que han ido progresando en su tecnología y son muchísimo más eficientes que cuando fue el acuerdo nuclear con Irán. Y bueno, eso también, el uranio enriquecido que se produce, que se supone que tienen hasta este momento, por declaraciones del OIEA también, 400 kilos enriquecidos al 60%, bueno, eso lo tienen también muy bien protegido. Entonces, cerrando un poco tu pregunta, cuando decimos o cuando alguien dice que destruyeron toda la capacidad nuclear de Irán, la verdad no es así. ¿Las centrífugas son los aceleradores de uranio? La centrifugación es un método para enriquecer uranio, porque el uranio en la naturaleza viene el uranio que sirve para producir una bomba, que es el uranio 235, viene mezclado en el mineral en una proporción de menos del 1% de todo el uranio. Entonces, de ahí, del menos del 1% a llegar al 90% en uranio enriquecido que se necesita para hacer una bomba, hay que pasarlo por un proceso físico. Ese proceso es el enriquecimiento de uranio. Hay varias tecnologías, pero la que se usa actualmente en todo el mundo es la ultracentrifugación, que es pasar un gas de uranio que va, digamos, en distintas cascadas, que vos habrás visto esos circuitos de cascadas con cilindros de que rotan a una gran velocidad, y ahí se separan por fuerzas, las fuerzas centrífugas separa el uranio más liviano, que es el 235, del uranio más pesado, que es el 238, que es la mayoría. Eso reiterándose un montón de veces, lo que te da es un enriquecimiento de ese gas de uranio que se llama hexafluoruro de uranio. Ok. O sea Es una tecnología dual porque vos lo que haces es enriquecer hasta el 3, 4, 5% para los reactores de potencia que son para producir energía eléctrica. Hasta el 20 por ahí enriqueces para los reactores que son los reactores para producción de radioisótopos. Y después, medicina. cuando te... ¿Cómo? ¿Radioisótopos que son para medicina? Para medicina, para lo que se llaman los reactores de investigación.
Ok. como tenemos varios acá en la Argentina. Y Mm. después, si vos seguís pasando ese flujo de gas a través de las centrífugas, cada vez tenés menos 238 y más uranio 235, hasta llegar al grado ARMA. La particularidad que tiene esto es que no es lineal, entonces el esfuerzo que se requiere para enriquecer uranio del 60 al 95% es muy poquito. Entonces, si vos tenés enriquecido al 60%, le das unos pasitos más y enriqueces toda esa masa al 90%, que es Eh, lo que habitualmente se llama grado ARMA. ¿Es una masa sólida, líquida? No, es un gas, se llama hexafluoruro de uranio. O sea, no importa para cuál proceso de enriquecimiento vos, al uranio, que sería un dióxido de uranio, ponerle que ese es el mineral ya cuando se le sacó todo lo que no sirve. Es un uranio más sencillo, un óxido de uranio. Ese lo convertís en gas, que es un gas que se llama hexafluoruro de uranio, y eso es lo que vos metés en el sistema de enriquecimiento, cualquiera de los que uses, ¿eh? La ultracentrifugación no es el único, es uno de ellos, es el más eficiente que se conoce hoy día a escala industrial. Hay otros sistemas de enriquecimiento por láser y otras cosas que se están estudiando y que todavía no hay plantas industriales en ese sentido, que son peligrosos porque son mucho más sencillos una vez que se conoce la tecnología y requieren menor energía todavía que el asunto del enriquecimiento por ultracentrifugación. Ok. Em, Solo para tener esta cuestión técnica, cuando hablan de aceleradores, entonces son estas, son las centrífugas. Y sí, 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 Ok. sí. Y Israel, esto es solo un pequeño paréntesis, ¿tiene planta de enriquecimiento de uranio o tiene directamente el uranio enriquecido que le da a alguien bajo la mesa? Las armas nucleares de Israel no son de uranio, sino son de plutonio, que el plutonio es el otro material apto para fabricar un arma nuclear. Para que nos pongamos en sintonía, la bomba que estalló en Hiroshima fue de uranio enriquecido al 80%, que fue la primer bomba que explotó respecto de una tecnología del uranio enriquecido. Pero la que explotó Nagasaki pocos días después fue de plutonio, que es otra, que el plutonio ya no es un elemento natural, se logra en los reactores nucleares y hay que separarlo por un método radioquímico. Ok. Eso es lo que tiene Israel, ¿Cuál es aunque más nunca lo ha destructiva? declarado abiertamente. ¿Cuál es más destructiva? Bueno, en realidad la bomba no tanto por el físil, sí, que tiene mayor eficiencia el plutonio respecto del uranio, pero por la configuración que se usa para hacer una bomba de plutonio, que no es tan sencilla, porque es una esfera, explosivos alrededor que tienen que explotar al mismo tiempo y generar una onda de choque hacia el centro, pero al mismo tiempo la simultaneidad es muy importante. Esa es mucho más efectiva que la bomba como que estalló en Hiroshima, que tenía una eficiencia del 1,5%, o sea, era bajísima la eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que solo del uranio 235 que había, fisionó el 1,5%. Wow. En cambio, la de Nagasaki ya estaba en el 20%. Después, en la carrera armamentista, vinieron las bombas que se llaman termonucleares, que superaron a estas dos, ¿no es cierto? Pero todos los países que proliferan empiezan por una bomba de fisión, que sería o una bomba de uranio o una bomba de plutonio. Bueno, 1% habrá sido eficaz, pero mató a más de 100.000 personas, o sea, para el nivel destructivo de... Por eso tiene a la energía nuclear tanto respeto, ¿no? En ese sentido. ¿A cuántos pasos está entonces o estaba Irán de llegar a su bomba nuclear? Porque si tenía el uranio al 60%,
creemos que eso pasado por las centrífugas no sé, en poco tiempo, ya con llegar el uranio al 90%, ya está, ya tiene la tecnología, ya tiene el vector en la ojiva donde lo va a poner y podría lanzarlo, o no estaba tan cerca. Bueno, no lo sabemos porque es un secreto guardado con 1000 candados. ¿Cuán cerca estaba de tener el vector para lanzar una bomba? Lo que sí tenemos que saber que para llegar desde el 60 al 90% lo podría haber hecho en 2 o 3 semanas. Esa es la verdad. Si es que no lo tiene, Porque ya, ¿cómo? si es que no tiene una pequeña reserva al 90. Bueno, eso no se ha demostrado, esa es la verdad. Lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo es que en sus declaraciones que tiene 400 kilos al 60%. No, no se ha comprobado que tenga el 90%. Ahora, después de eso viene lo que hay que tener en claro, es que para una bomba de uranio, que lo más difícil es conseguir el material apto, o sea, el uranio grado arma, pero lo demás es bastante sencillo tecnológicamente. De hecho, se supone que si un terrorista tuviera que hacer una bomba, robaría ese uranio grado arma, que se necesitan entre 40 y 60 kilos, que no es mucho, es una bolsita de supermercado. No hay que ponerla toda junta porque ahí sí se produce la reacción en cadena. Pero por eso se tiene como en partes separadas y en el momento que se desea detonar se unen dos masas que se llaman subcríticas y se produce la reacción en cadena. Pero por eso, se supone que un terrorista haría eso, no iría por una bomba de plutonio, sino que iría por una bomba de uranio al grado arma. Te hago un par más sobre este tema antes de ir a la crítica a Israel que haces, que me parece súper interesante. Em, ¿Qué peligro hay si esta reserva de uranio al 60% la tiene bajo tierra, que una bomba perforante o que una explosión llegue a esa reserva? Si eso explotara, ¿puede generar una reacción nuclear? ¿Puede ser peligroso o no? ¿O por cómo está almacenada no hay peligro? En realidad, si una bomba llegara ahí, no tendría la configuración como para generar con eso una explosión atómica. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, podría haber liberación de este producto en la atmósfera. Es un emisor alfa que los emisores alfa son peligrosos, pero no tan peligrosos como otros, los de rayos gamma o los de otro tipo de radiación y la radiación sería algo controlable. El problema no pasa por ahí, el problema es todas las consecuencias que esto puede tener en el marco político y geopolítico internacional. Ok, no hay peligro de reacción nuclear por atacar esa reserva, digamos. No, no existe ese peligro, ¿no? O sea, explotas ahí, se libera, pero no hay una reacción en cadena No. porque se necesitan otros factores para que eso genere la reacción. Una configuración geométrica específica para que esas masas que están dispersadas se unan en un determinado punto. Eso en el proyecto Manhattan le llevó años hacerlo para detonar la primera bomba atómica, que fue el Test Trinity, que era de plutonio, en junio antes de lo que fueron Hiroshima y Nagasaki. Y por eso, no es así, no es sencillo eso, como en general, cuando con una explosión, las masas de uranio grado armas tenderían a dispersarse más que a unirse, que es lo que se necesita para tener la explosión nuclear. Porque generalmente se suele decir cuando hay este tipo de ataques o peligros, lo primero que se busca es saber si subió el nivel de radiación en la planta, como por ejemplo en Zaporilla, en Ucrania, siempre se analizaba si, por qué era esta alerta, que suba el nivel de radiación. La planta de Zaporizhia que tiene un reactor nuclear. En el reactor nuclear se producen un montón de radioisótopos, no solamente lo que puede ser el plutonio que se produce en el reactor o que esté el uranio 235 que está fisionando. Cuando el uranio 235 o el plutonio fisionan,
se parten y producen dos fragmentos de fisión que son altamente radioactivos y son esos los que van decayendo en distintas cadenas y emitiendo radiación gamma, emitiendo electrones, emitiendo radiación alfa. Y eso es lo que pasó en Chernóbil cuando explotó el reactor. Lo que fue a la atmósfera es todos esos productos de fisión que se habían formado dentro del reactor. Como acá no hay un reactor en funcionamiento, sino que es una planta de otra índole, no va a pasar eso realmente. De todas maneras, cabe destacar y que siempre lo dice el Organismo Internacional de Energía Atómica y lo decimos todos los que estudiamos esto, que es una situación extremadamente contraproducente atacar instalaciones nucleares porque tienen estas connotaciones. Suponete, no tenemos que pensar solamente en la radiación emergente de estas plantas, sino también en lo que es la contaminación química que puedan tener y cómo afectan la atmósfera con todos estos depósitos que se van planteando de todas estas sustancias de los alrededores. Y a veces no están en los alrededores, que se van en nubes, viste, a la estratosfera, Sí. etcétera, etcétera. Una más importante para entender algo. Supongamos que Irán llega al uranio 90%, lo pone en una ojiva, un vector, tiene un misil atómico, ¿no? Estamos viendo que, bueno, ahora están entrando varios de los misiles balísticos, la cúpula de hierro no puede protegerlo todo, pero si disparara un misil nuclear, eso para provocar daño tiene que impactar contra la Tierra, se puede interceptar antes, que si ya tenés la bomba nuclear, es imposible evitar que impacte en tu territorio. ¿Cómo funciona esa segunda parte? Te diría que hay varias maneras. Si tuviera ya el artefacto armado, que esperemos que no decida, no toma esa decisión, podría alargarlo por un bombardero de gravedad como fue en Hiroshima y Nagasaki, o podría Un avión que mandarlo deja caer la bomba. un avión, claro, un avión. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tríada nuclear, hablamos de los misiles, que también Estados Unidos lo tiene, bombarderos específicos que son en algún punto indetectables, porque la idea no es, o sea, no es que lo detecte, y también hablamos de los misiles que están en submarinos que están navegando los mares del mundo. Eso es lo que se llama la tríada nuclear. Entonces, una forma sería en un bombardeo, o sea, una caída de gravedad de la bomba, y otra forma sería a través de un misil. Y bueno, y ahí se juega un montón de cosas que es todo el sistema de defensa que tiene Israel y que también por su lado tiene Irán en mayor o menor medida, porque no tiene el apoyo de Estados Unidos, de modo tal de poder contrarrestar y hacer que ese artefacto no explote, ¿no? Antes de llegar. Tampoco es necesario que toque tierra, ¿eh? Esto es otra cosa. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima estalló a los 600 metros y eso es lo que hizo. A 600 metros del suelo. De altura, sí, Está sí, ya en el claro, aire. claro, claro, Y claro. llueve la Eh, lluvia nuclear. no es solo que llueve, hay una onda de choque que se produce, hay radiación térmica, hay radiación ionizante, que es esta de todas estas partículas que van decayendo, emisores alfa, beta, gamma, etcétera, y todo eso ocurre al mismo tiempo. Entonces, ahí eso está estudiado, porque los test nucleares, ¿para qué se hicieron? Casi 2000 test que hizo el mundo. Se hicieron justamente para ver cuáles eran las alturas óptimas que tenían que detonar las armas nucleares, en fin, ¿no? No es que no nos hagamos la idea que el arma tiene que tocar tierra y ahí explota. La hacen explotar en un óptimo que es para algún determinado fin. Por ejemplo, que cause el mayor daño posible. Sería un fin, ¿no? Posible. Eso la vuelve más peligrosa porque las intercepciones que podría hacer la defensa antiaérea no alcanza con interceptarlo a 200 metros porque ya igual te detonó. Bueno, si te detona todo eso ya deja de tener sentido, ¿no?
porque ya se liberaron los efectos, los tres efectos esos que te mencionaba. Tampoco hay que hacer de esto, ¿cómo te diría? Una obra de terror. ¿Por qué? Porque acá hay otra cosa que es el tabú nuclear. Nosotros hemos visto que después de lo esperado, India y Pakistán han proliferado, Corea del Norte, todavía más opuesta a lo que son los valores occidentales, ha proliferado, y no por eso ha detonado los artefactos. Y eso que Corea del Norte hizo 6 test nucleares. Entonces, acá hay muchos, no hay muchos, hay unos cuantos países que tienen los materiales para hacer una bomba y no la han decidido no hacerla, empezando por Japón, Alemania y otros más. Pero Entonces, una vez que se tiene, si se tira, ¿es posible interceptarla o el daño ya es inevitable? sí, sí, es posible. Es decir, depende, si va en un misil e interceptan el misil antes que detone la bomba, es posible. O sea, todo depende de cómo se maneje esas cúpulas o esos sistemas de defensa para la alerta temprana de si están recibiendo un ataque, ¿no? Pero bueno, más o menos diría, lo que pasa hoy día con el contraataque de Irán, algunos los interceptaron y otros no. Lo que es mejor es no tenerla, es que no llegue Irán a tener una bomba. Ahora, la metodología para que no llegue varía, es opinable, digamos. Yo creo que el tema de destruir sus instalaciones nucleares en un estado como Irán, que no es lo mismo que Siria, por ejemplo, o que Irak, que tenía muchas menos desarrollo tecnológico y menos capacidades. Menciono a estos dos porque Israel hizo ataques preventivos a estos dos países ya en el pasado. Bueno, ahí te diría que no estamos hablando de un estado cualquiera. Irán es un estado con alto desarrollo tecnológico. Entonces, te diría que la metodología para que Irán no tenga un artefacto nuclear debería ser la vía diplomática y la vía de las negociaciones y no la vía de la fuerza, me parece. Bueno, y ahora sí, la última, y era con lo que arrancábamos. Vos en tu artículo que publicaste ahora en Perfil, decís que el uso preventivo, ¿no? El ataque preventivo de Israel viola la ley internacional porque no estaban dadas las condiciones. Hay una violación con este ataque de parte de Israel. Ya hicimos la aclaración de que esto no es ir en contra de Israel, sino ir proteger el sistema que nos protege. Eh, Sí, totalmente. Y por la Carta de las Naciones Unidas, justamente el artículo 51, que es el que se refiere a la legítima defensa, ¿no? Bueno, ese artículo es claro y dice que tiene que haber un ataque y y los juristas discuten si eso alcanza a lo que sería una situación inminente de ataque. Aquí Israel no tiene una bomba, perdón, Irán no tiene una bomba en estos momentos. Entonces, no hay una situación inminente. Entonces, por el artículo 2, inciso 4 de la Carta de Naciones Unidas, se ve que claramente que este ataque no tiene la legalidad en el marco del derecho internacional. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Eso es algo que podríamos decir que es el marco jurídico. En el pasado tampoco tuvieron la legalidad en el marco del derecho internacional los dos ataques que Israel hizo a Irak y a Siria de instalaciones, Claro. ¿no? Supongo que Eh, la lógica del que te va a responder te va a decir, yo tengo que esperar, es absurdo tener que esperar a que tenga la bomba nuclear para tirar un ataque preventivo. Estoy tirando un ataque preventivo antes de que la tenga, es mm, Mira, una hay otra vía, preventiva. Joaquín, que tenemos que tener en cuenta, que son las negociaciones. Mira, desde abril hasta ahora,
se iniciaron negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán para evitar que Irán prolifere. Esas negociaciones, en mi opinión, no deberían haber sido bilaterales, porque hay una historia. Cuando el tratado, el acuerdo, mejor dicho, no es un tratado, P5+1, o sea, que en su momento firmaron los 5 miembros del Consejo de Seguridad y Alemania, junto con la Unión Europea, con Irán, para justamente acotar los niveles de enriquecimiento, el número de centrífugas. Había una serie de condiciones por muchos años que se acotaba todo esto. Bueno, en su momento, en el año 2018, Trump decidió salirse de este acuerdo, porque le decía que Irán estaba ocultando, no asuntos, no nucleares específicamente, sino más bien era una cuestión que tenía que ver con los medios de lanzamiento, ¿no? Que estaba haciendo experiencias de posibles vectores que no estaban en ajuste a derecho internacional, etc. Y volvió a reinstaurar las sanciones. Cuando sucedió esto, le dio a Irán toda la excusa para victimizarse y para volver a retomar con todo ímpetu sus programas de enriquecimiento. Entonces, se fue Trump, llegó Biden, vuelve Trump. Y como ha hecho en otros temas, como ha hecho en Ucrania, también él, bueno, tiene esa voluntad manifiesta o manifestada de solucionar las cosas, ¿no? Pero por un camino que no es el camino correcto, porque de hecho, si hubo un acuerdo P5+1, todos esos actores del acuerdo se tendrían que haber reunido para evitar que la situación pase a mayores. Y esto no lo dice Irma Argüello hoy, también lo han dicho los jefes de Estado de Francia, del Reino Unido y de Alemania. Entonces, que eran partícipes de ese acuerdo. Entonces, ir a la fuerza, ¿qué te hace? Te polariza el sistema internacional, te lo polariza porque ya Rusia y China, obviamente, como siempre, se han puesto del lado no de los valores de las sociedades libres. Entonces, acá para mí el camino no es esperar cruzado de brazos que Irán prolifere. Hay que sentarse a la mesa de negociación y trabajar, pero trabajar con una serie de incentivos y disuasión multidimensional para que a Irán le convenga no avanzar con esto, porque si también si tuviera la bomba, hay un tabú nuclear. No la tiró Corea del Norte, no la va a tirar Irán, porque sabe que si tira la bomba va a ser destruido el país en 2 segundos. Entonces, es algo que esta forma de actuar me parece que rompe el equilibrio estratégico, pero que digamos, apelar, que también lo dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica, por la vía de la negociación diplomática, sentarse y ver, poner sobre la mesa todo lo que serían incentivos, bueno, pro y contra de seguir desarrollando este programa. Clarísimo, súper interesante escuchar cómo, evidentemente, este ataque puede terminar siendo el tiro por la culata, ser para peor. Te agradezco mucho, Irma. Yo te dije, las entrevistas con vos tienen que ser en cuotas para incorporar todo lo que hay para saber. Es toda una vida estudiándolo, no lo vamos a aprender en una entrevista. Pero bueno, realmente muchas gracias y te sigo y seguimos charlando de próximos temas, ¿te parece? Me parece muy bien y bueno, me alegra que te haya quedado claro y a tu audiencia también. Nadie es dueño de la verdad, acá todas son cosas muy opinables de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Es un momento muy peligroso de la comunidad internacional, quizás el más peligroso, yo te diría hasta desde la crisis de los misiles cubanos o algo por el estilo. Esperemos que esto no pase a mayores y se pueda reencaminar en la vía diplomática. Dios te oiga. Bueno, hasta pronto. Fuerte abrazo y muchas gracias.